Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Registro de Control Concurrente en las Inversiones Públicas, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores sobre el registro del control concurrente como parte del costo total de las inversiones. Nos acompañan esta tarde por parte de la DGPMI, Carla Pajares, asistente de metodología, Carlos Romero, especialista en asistencia técnica de la inversión pública. Y por parte de la Contraloría General de la República, Pedro Díez, especialista de seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. Si deseas realizar consultas sobre la exposición, ingresa al chat del evento y regístralas para que sean resueltas por nuestros expositores. Asimismo, en pantalla te mostramos el código QR y el enlace para que puedas realizar tus consultas. De antemano, pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase ahora a la señorita Carla Pajares, especialista de la DGPMI. Adelante, Carla. Gracias, Vivian. Para empezar, vamos a conocer la base legal. Siguiente, por favor. Bueno, el año pasado, en noviembre del 2021, se aprobó y se publicó la ley número 31358 para fomentar el control concurrente en las inversiones desde la fase de formulación y evaluación. Esta ley establece que para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones del artículo de la presente ley, se destina para el financiamiento hasta el 2% del valor total de la inversión desde la fase de formulación y evaluación, incorporándolo como parte de su estructura de costos. Siguiente, por favor. A partir de la publicación de dicha ley y para poder hacer efectiva, la DGPMI estableció ciertas consideraciones generales. La primera es que, esta ley es de aplicación a las obras públicas, a las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas cofinanciadas u otros mecanismos de inversión. En el marco del invierte, esto incluye tanto los proyectos de inversión como las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, conocidas como las IOR, siempre que el costo total de la inversión supere el monto de 10 millones de soles. Entonces, a partir de la publicación de la Ley 31358, las entidades públicas deberán estimar y registrar el costo de control concurrente a ser financiado con el presupuesto público en los formatos de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, correspondientes de acuerdo a la fase de inversión en la que se encuentra la inversión, bajo los criterios y parámetros que ha definido la Contraloría General de la República. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que para el caso de aquellas inversiones que tienen una ejecución financiera acumulada mayor al 80%, no va a ser necesario registrar ni actualizar el costo de control concurrente. En aquellos proyectos de inversión en ejecución que están siendo financiados con el FIT, cuyos montos de inversión superen los 10 millones de soles, el costo de control concurrente debe ser asumido con el presupuesto de la propia entidad. Para el caso de los programas de inversión, el costo de control concurrente no aplica a la gestión del programa ni a otros componentes. Solo va a aplicar a cada inversión que forme parte del programa, siempre y cuando el costo de esta inversión individual supere el monto de 10 millones de soles. Y en dicho caso, lo que se debe hacer es registrar en el formato de la inversión el monto de control concurrente correspondiente, pero no se registra en el formato del programa de inversión. También comprende las inversiones que se encuentran en ejecución de más de un componente de infraestructura, es decir, de obra, aquellas ejecutadas por etapas o por saldo de obra o que incluyen la adquisición de bienes o servicios que individualmente no tengan un costo total mayor a 10 millones de soles, pero sí cuando el costo total de la inversión supera este monto. Entonces, si hay una inversión que se está ejecutando por etapas y esta etapa no supera los 10 millones de soles, pero la inversión total sí se le aplica el control concurrente. Siguiente, por favor.
Entonces vamos a dividir las inversiones en dos grupos y a cada grupo se le va a dar un diferente tratamiento para el registro. En aquellas inversiones, ya sean proyectos o IOR, que hayan sido declaradas viables o aprobadas antes del 17 de noviembre del 2021, fecha en que se publicó la ley, solo se va a registrar el costo de control concurrente en caso la Contraloría General les comunique que van a ser sujeto a dicho control. En caso estas inversiones ya se hayan encontrado en ejecución financiera acumulada mayor al 80%, cuando se publicó la ley, no se les va a aplicar el control concurrente. Entonces, la Contraloría no les va a solicitar esta transferencia. Entonces, si la inversión fue declarada viable o fue aprobada antes de esta fecha y la Contraloría le solicita formalmente mediante un oficio la transferencia, el operador debe registrar el monto estimado por Contraloría, que va a ser hasta por el 2% del saldo por ejecutar. El saldo por ejecutar equivale al monto de inversión total menos el devengado acumulado, pero esta estimación lo va a realizar Contraloría y les va a solicitar un monto. Entonces, el operador solo registra este monto en el formato correspondiente, que puede ser el formato 8, la sección A o la sección C, de acuerdo a la fase en la que se encuentra la inversión, y debe sustentar con el documento en el que la Contraloría le solicita el registro de control concurrente. Eso es lo que debe adjuntar como parte del registro. Siguiente, por favor. Y en el caso de todas las inversiones que hayan sido declaradas viables o aprobadas después de dicha fecha, corresponde que desde la formulación y evaluación se incluya el costo de control concurrente en el formato número 7, que es el 7A, o el 7C, si es que es una IOR. Y para calcular el monto de control concurrente se debe utilizar la plantilla del anexo 1 de la Directiva Externa 018-2022 de Contraloría General, que se puede encontrar en el enlace que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Y con esta plantilla Excel que está automatizada y que posteriormente nuestro compañero de Contraloría va a exponer, se estima cuál es el monto de control concurrente que le corresponde a la inversión, que no debe superar el 2% de su costo total. Entonces el operador debe realizar el registro de este monto estimado en el formato 7 y luego, posteriormente, cuando la inversión inicie la ejecución, también se debe incorporar en el formato número 8, sea el 8A o el 8C. Entonces, todas las inversiones que se declararon viables o se aprobaron desde esa fecha deben incorporarlo en su registro. Si una inversión se declaró viable, por ejemplo, en enero de este año y no ha realizado el registro, le corresponde al operador regularizar dicho registro en el formato en el banco de inversiones. Siguiente, por favor. Entonces, para recapitular el procedimiento para el registro, en el caso de que la inversión haya sido viable o aprobada antes del 17 de noviembre del 2021, solo se va a aprobar si es que la Contraloría General solicitó la transferencia formalmente. Si es que no la ha solicitado y la inversión ya estaba en ejecución, no debe registrar ningún monto. Pero si la Contraloría le solicita, registra el monto solicitado en el ítem de costo de control concurrente en el formato 8. Y para aquellas inversiones que se declararon viables o se aprobaron después de esa fecha, todas deben registrar, siempre que superen los 10 millones de soles, deben registrar en el costo de control concurrente en el formato 7 o en el formato 8 en caso de inversión ya haya iniciado ejecución. Y en caso no lo hayan hecho, se debe regularizar en la medida de lo posible, ¿no? Lo más antes posible. Ahora le voy a dar pase a Vivian para que continúe Carlos. Muchas gracias, Carla, por la ponencia. Estimados y estimadas, no se olviden que durante el proceso de la exposición pueden ingresar al chat del evento y registrar las consultas para que sean resueltas por nuestros expositores. Vamos a proseguir con la capacitación, brindándole el pase ahora al señor Carlos Romero, especialista de la DGPMI. Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver el punto 3 respecto a los apartados para el registro de control concurrente dentro del aplicativo informático del Banco de Inversiones para proyectos de inversión y para las IOR. Para proyectos de inversión en la fase de formulación y evaluación, para fase de ejecución, las modificaciones antes del expediente técnico de documento equivalente y las que son posterior a la aprobación del expediente técnico de documento equivalente. Para la IOR, para su identificación y registro, su aprobación de expediente técnico de documento equivalente y las modificaciones durante la ejecución física de la inversión. Es de aplicación a las inversiones declaradas viables o aprobadas después del 17 de noviembre de 2021. Siguiente. Dentro de proyectos de inversión, como ya Carla lo había comentado anteriormente, el monto que se registra es de hasta el 2% del costo total de la inversión. Y de acuerdo a la guía general, nosotros sabemos que el costo de inversión está estimado con el costo directo, costo indirecto y otros costos de inversión. Los costos directos vienen a ser las acciones o componentes que van a formar parte del proyecto de inversión. El costo indirecto viene a ser los gastos generales, la utilidad, el IGB, y los otros costos de inversión como gestión del proyecto, expediente técnico o documento equivalente, supervisión y liquidación.
La suma de esos tres costos nos da el costo total de la inversión y es lo que se va a querer es hasta el 2% de acuerdo a la estimación de la plantilla dada por Contraloría en su directiva externa. Asimismo, hay que indicar que el costo de control concurrente no forma parte de la evaluación social del proyecto. Sin embargo, en aquellos proyectos que por sus características requieran realizar una evaluación privada, sí podrían considerar el costo de control concurrente. Por ejemplo, cuando el sector privado participa en la ejecución de los proyectos o en su funcionamiento, como es el caso de las asociaciones público-privadas, obras por impuestos, entre otras, ¿no? Siguiente. Acá tenemos la estructura del formato 7A para proyectos de inversión, que incluye el costo de control concurrente en base al cálculo del costo total del proyecto. Como podemos ver, tenemos los productos o componentes, las acciones, los activos, el tipo de factor productivo que puede ser infraestructura, equipo, mobiliario, intangibles, las unidades físicas y la dimensión física que solamente aplica a lo que es infraestructura y terrenos, las cantidades de acuerdo al proyecto que voy a intervenir y los costos a precios de mercado, ¿no? Después tenemos esos costos a precios de mercado ya incluyen los otros costos indirectos, ¿no? Y por eso que acá aparecen solamente los otros costos de inversión como gestión, expediente, supervisión y liquidación, ¿no? Tengo un subtotal y la suma de los dos me da el costo total de la inversión, al cual le tengo que aplicar hasta el 2%, tal como lo indica la ley 31358. Siguiente, por favor. Ahora, en ejecución, son las modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico, ¿no? Que generan un incremento, pero este incremento siempre va a ser cuando sea mayor a 10 millones de soles. Entonces se debe estimar y registrar el costo de control concurrente actualizado de acuerdo a las modificaciones que se planteen en la intervención que se esté teniendo, independientemente si se hizo el registro o no durante la fase de formulación y evaluación. Siempre y cuando se supere los 10 millones de soles, la unidad ejecutora debe presentar a la unidad formuladora en el marco de la consistencia. Y de ser el caso, modificar el costo de control concurrente, ¿no? Como hablamos de consistencia, el registro lo hace de acuerdo al reglamento y a la directiva, la unidad formuladora en la sección A del formato 8A, registros en fase de ejecución para proyectos de inversión, y ahí tienen la estructura, en este caso de dicho formato en dicha sección. Siguiente, por favor. Ahora, después también hay modificaciones cuando se aprueba ya, una vez aprobado el expediente técnico o documento equivalente. También es el mismo procedimiento, ¿no? Si es que el costo actualizado de la inversión es mayor a 10 millones de soles, independientemente si se registró o no en la fase de formulación y evaluación, será hasta el 2% de dicho costo total de inversión actualizado, correspondiéndole esta vez ya no a la UF, sino a la unidad ejecutora de inversiones, realizar la modificación en la sección C del formato 8A. En el caso que la ejecución haya completado más del 80% de ejecución física o financiera, no aplica la actualización del costo de control concurrente. Siguiente, por favor. Ahora, para el caso de la CIOAR, mientras en los proyectos teníamos el tema del costo directo, otros costos, costos indirectos y otros costos de inversión, en la CIOAR nada más tenemos costo directo y otros costos de inversión, ¿no? Y la lógica es parecida, ¿no? O sea, si es mayor a 10 millones de soles, la suma del costo directo y otros costos de inversión, se realiza la estimación de hasta el 2% del costo total de la inversión para control concurrente. Hay que recordar que de acuerdo a los lineamientos CIOAR, valga la redundancia, las CIOAR son intervenciones puntuales de baja complejidad técnica, riesgo hipotecario y cuya necesidad resulta siendo evidente. Evidente a través del diagnóstico que se haga a las unidades productoras a intervenir, para ver si es que no se tiene que realizar de repente un proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Ahora para la CIOAR tenemos el formato 7C, ¿no? 7A para proyectos, 7C para IOAR. En este caso, durante el registro del formato 7C, también se calcula el tema de que no debe superar el 2% del costo total de la inversión siempre y cuando se superen los 10 millones de soles. Tienen la estructura del formato 7C, donde tengo el tipo de IOAR, la naturaleza y el activo que conforman la acción, el tipo de factor productivo, infraestructura, equipamiento mobiliario, intangibles, etcétera, las unidades de medida, las cantidades, los costos, ¿no? Y los otros costos de inversión, expediente, supervisión, liquidación. Entonces, de total de esto, el 2%, siempre y cuando supere los 10 millones de soles, registrará el costo de control concurrente en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Siguiente. Ahora, ya para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente de la CIOAR, es siempre y cuando se incremente que el costo actualizado sea mayor a 10 millones de soles, independientemente si se registró o no en la fase, independientemente no si se registró el costo de control concurrente en el formato 7C. Recordar que las CIOAR no se formulan,
Solamente se elaboran y se registran y se aprueban. Lo hace la unidad ejecutora, quien calcula el costo de control concurrente en la sección B del formato 8C, cuyo monto no debe ser superior al 2%, ¿no? Ahí tienen la estructura, en este caso de la aprobación del expediente técnico de documento equivalente, y como ven abajo del total está el costo de control concurrente. Siguiente. Ahora, durante la ejecución física, igual si hay modificaciones de que la IOR, el costo actualizado de la inversión, sea mayor a 10 millones de soles, independientemente si se registró en el formato 7C, nuevamente la UEI es quien actualiza el costo de control concurrente en el formato 8C, pero ya no en la sección B, porque ya hablamos de modificaciones, sino en la sección C. Igual el monto no debe superar el 2% del costo total de la inversión. Recordar que esto solo aplica en caso que la ejecución de la IOR no haya superado el 80% de la ejecución financiera. En caso contrario, no correspondería a su actualización. Siguiente, por favor. Listo. Gracias. Eso sería todo conmigo. Adelante, Vivian, para que le pase a los amigos de Contraloría. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia. No se olviden, estimados, que pueden hacer sus consultas en el chat de esta sala. Con la información antes expuesta sobre el objetivo del costo de control concurrente en las inversiones públicas, se continúa la ponencia a cargo del especialista de la Contraloría General de la República, señor Pedro Díez, especialista de seguimiento y evaluación de la Contraloría General de la República. Adelante, Pedro. Buenas tardes. Vamos a exponer sobre las pautas y consideraciones para la estimación del costo de inversión para el control concurrente de las inversiones establecido en la Ley 31.358. Como ya se expuso anteriormente, se aprobó en 16 de noviembre de 2021 la Ley 31.358, que establece que la ejecución de las inversiones a cargo de los pliegos del gobierno nacional, regional y local, entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito de FONAFE, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyos montos superen los 10 millones de soles, son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República. La misma norma señala que para el financiamiento del control concurrente debe destinarse hasta el 2% del valor total de la inversión desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de su estructura de costos, como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado control concurrente. Posteriormente, a través de la Ley 31.500, se establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control, autorizando a la Contraloría General de la República a establecer las disposiciones complementarias. La siguiente, por favor. Es así que la Contraloría General de la República aprueba la Directiva Externa número 018-2022-G/GMPL, a través del cual se toma conocimiento de la información, se informa que, o se toma como información base la programación multianual de inversiones. Asimismo, también se debe tener en consideración que se debe considerar las inversiones no previstas mayores a 10 millones de soles las mismas que deben ser comunicadas a la Contraloría General de la República. En el caso de las adquisiciones de bienes y servicios, durante el proceso de certificación previa a la compra, la entidad debe comunicar a la Contraloría General de la República las iniciativas de contratación que no constituyen inversión mayores de 10 millones de soles. La siguiente, por favor. Es así que en la misma directiva señalada anteriormente, la 018-2022, se establecen los datos que deben ingresar las entidades para determinar el valor a ser habilitado como parte del costo del control concurrente. La información que debe ingresar los funcionarios de las entidades corresponde a los datos de la inversión y sobre los cuales el sistema, el aplicativo que se tiene en Excel, va a calcular el monto total del valor del costo del control concurrente. En el caso que el presupuesto estimado supere el 2% de la inversión total, se debe considerar como máximo el monto límite, el 2% como máximo, como costo de control concurrente para los registros respectivos. El siguiente, por favor. Los diversos conceptos que incluyen el control concurrente comprenden personal de control, que comprende todos los gastos de contratación de personal que formará parte del equipo o comisión de control a cargo del control concurrente de la inversión, el cual estará conformado por un coordinador, supervisor, jefe de comisión
y 2 profesionales integrantes de la comisión y asistentes respectivos, dependiendo esta cantidad de la magnitud y característica de la inversión. También comprende equipamiento, dotación de equipos de seguridad industrial, telecomunicaciones, cómputos, instrumentos de medición, entre otros, el pago de seguros, seguro complementario de trabajo de riesgo, principalmente. Tenemos otros servicios especializados que comprenden la contratación de personas naturales o jurídicas con la finalidad de realizar trabajos específicos o consultorías especializadas requeridas por el equipo o comisión de control, considerando la magnitud y o complejidad de la inversión. También contamos con el concepto de pasajes, viáticos, bolsa de viaje, corresponde a todos los gastos de transporte, viáticos y bolsa de viajes, según lo normado, el alquiler de vehículos y los gastos administrativos, que son los gastos de servicios básicos, comunicaciones, publicidad, soporte tecnológico, difusión, limpieza, seguridad, vigilancia, mantenimiento, entre otros. La siguiente, por favor. Respecto al personal, como ya se mencionó anteriormente, en función a la magnitud de la inversión, se considera un personal para el equipo o comisión de control, el cual considera todo el plazo de la ejecución de la inversión. El mismo, como ya se mencionó anteriormente, comprende supervisores, jefe de comisión, integrantes y un coordinador. También se considera el costo de los honorarios, un costo promedio mensual, y la incidencia de cada uno de los gastos está debidamente estructurada sobre la base de porcentajes de participación de dicho personal. El siguiente, por favor. Detallando ya los aspectos vinculados al equipamiento, se estima un 15% de gastos de equipamiento para las inversiones menores iguales a 300 millones de soles y un 25% de gasto de personal en aquellas que superen este monto, para lo cual se considera la siguiente distribución: seguridad industrial, equipo de telecomunicaciones, equipos de cómputo, equipo de instrumentos de medición y software. Los porcentajes a considerar han sido estimados a partir de los presupuestos trabajados o provistos por las diversas unidades orgánicas de la Contraloría General de la República. El siguiente, por favor. También se incluye los gastos de seguros, principalmente el seguro complementario de trabajo de riesgo, para todo el personal de la Comisión de Control. El precio de unitario se considera las condiciones de mercados actuales, para lo cual se considera, en el caso de inversión de 10 hasta 100 millones, un número de servicios de 2, y en el caso de mayores a 100 millones, 3 servicios por año. Siguiente, por favor. También, como ya se mencionó anteriormente, incluye los gastos de pasajes, viáticos, bolsas de viaje. Se realiza y considera una visita a proyecto por cada bimestre del periodo de ejecución. Se asignan pasajes y viáticos para el jefe y los profesionales integrantes de la comisión. Las visitas tendrán una duración de 5 días. El precio unitario a considerar se estima de 210 soles según la directiva interna de la Contraloría General de la República. Se incluye también el alquiler de vehículos. Se considera el alquiler de una camioneta para cada día de visita. El precio promedio de alquiler diario del vehículo dependerá de las condiciones de mercado al momento de la formulación de la inversión. Siguiente, por favor. Finalmente, se consideran los gastos administrativos, un 15% de los costos anteriormente descritos. La gerencia de la administración de la Contraloría General de la República ha estimado que el porcentaje asociado a los gastos administrativos que se relaciona con la ejecución de los servicios de control es del 15%, como ya se mencionó anteriormente. El siguiente, por favor. Eso es todo. Gracias, Vivian. Damos pase para la continuación de la exposición. Muchas gracias, Pedro, por tu ponencia. Agradecemos a los expositores que nos han brindado conocimientos esta tarde sobre el costo de control concurrente en las inversiones públicas. Ahora procederemos a absolver las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Vamos a iniciar brindándole el pase ahora a Carla. Carla, primera pregunta. ¿Es obligatorio registrar el costo de control concurrente en caso no se registre valor respecto al costo de control concurrente? ¿Esto impide culminar el registro del formato 7? Adelante, Carla.
Gracias, Vivian. Sí, para todos aquellos proyectos de inversión o IOR, bueno, declarados viables o IOR que se han aprobado a partir del 17 de noviembre del 2021, cuyo costo de inversión supere los 10 millones de soles, es obligatorio que la unidad formuladora durante el registro del formato 7A o 7C, según corresponda, registre el costo de control concurrente en el ítem específico para tal fin. Si en caso no lo ha realizado a la fecha, debe regularizarlo y realizar el registro en el formato correspondiente. De igual manera, la unidad ejecutora de inversiones debe actualizar dicho costo en las secciones del formato 8 cuando corresponda. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el proyecto fue declarado viable después del 17 de noviembre sin considerar los costos de control concurrente? Adelante, Carla. Sí, como mencioné, todas las inversiones que superen los 10 millones de soles y que hayan sido declaradas viables o aprobadas a partir del 17 de noviembre del 2021 deben considerar este costo. Si en caso aún no se ha realizado, se debe actualizar el registro en el formato que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si la inversión ya está elaborando el expediente técnico, corresponde que se registre en la sección A del formato 8A. Y si el proyecto ya se encuentra en ejecución física, corresponde que se registre en la sección C del formato 8A. Esto va a depender del estado en el que se encuentra la inversión, pero se debe regularizar ese registro si cumple con estas condiciones. Siguiente, por favor. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿En todo proyecto de inversión que supere los 10 millones, debe considerarse el presupuesto de control concurrente de modo propio o hay que esperar a que la Contraloría lo pida? Adelante, Carla. Y como se mencionó anteriormente, si es que la inversión fue declarada viable o aprobada antes del 17 de noviembre del 2021, solo se registra cuando la Contraloría lo solicita de manera formal. En caso la inversión ya haya estado en ejecución cuando se publicó la ley y la Contraloría no ha solicitado, entonces no corresponde que se registre. Y para todos los proyectos o IOR que se han declarado viable o aprobado luego de esa fecha, sí deben incorporarlo todos desde la fase de formulación y evaluación. Siguiente, por favor. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. Asumiendo la inversión se encuentra en ejecución y no supera el 80% y es ejecutada por etapas, cuando la Contraloría General de la República nos solicita la asignación presupuestal para el costo de control concurrente, los cálculos los realizan a la fecha que remiten el documento. Sin embargo, el transcurso que llega el documento a la institución se realizan devengados respecto a valorizaciones. La entidad puede estimar los nuevos montos a asignar como costo de control concurrente. Adelante. En este caso, se entiende que la inversión ya estaba en ejecución cuando se publicó la ley. Entonces, está dentro del primer grupo, ¿no? Que Contraloría les debe solicitar la transferencia y estimar el monto correspondiente y transferir en función a ese monto solicitado. Si Contraloría les solicita, por ejemplo, el día de hoy la transferencia y hasta que, bueno, por temas administrativos, cuando la entidad va a realizar el registro, ya se ha incrementado la ejecución y por tanto ha disminuido el saldo por ejecutar, no modifica el monto solicitado. Se debe registrar lo que Contraloría requirió en su momento. No corresponde que el operador reestime este monto, sino que registre este monto que ya fue estimado por Contraloría, ¿no? Y se haga la transferencia correspondiente. Gracias, Vivian. Siguiente. Gracias, Carla. Vamos a brindarle ahora el pase a nuestro expositor, Carlos Romero, para que nos pueda absolver algunas consultas. Primera consulta, Carlos. Tenemos un proyecto que fue declarado viable el 2015. El documento equivalente está en desarrollo, actualizando y tomando como base el existente. Por lo tanto, no cuenta con ejecución física. Nos llegó un documento en donde se nos solicita el 2% sobre el control concurrente. ¿Cuál sería el procedimiento si no se tiene un documento equivalente aprobado? Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Sí, en relación con la transferencia, se debe considerar lo estipulado en el artículo 3 de la Directiva Externa número 018-2022, Contraloría. En relación al registro, se debe considerar como una modificación antes de la aprobación del expediente técnico, o en este caso del documento equivalente, y correspondería a la unidad formuladora incorporarlo en la sección A del formato número 8A, registro en fase de ejecución para proyectos de inversión. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. En caso la entidad ya ha elaborado el expediente técnico, ¿debería contratar un servicio para actualizar el monto del expediente técnico? Adelante. Gracias, Vivian. No, en este caso el costo de control concurrente
hay que diferenciarlo bien. Es un monto adicional al monto total de la inversión que se debe incorporar en los registros del aplicativo informático del Banco de Inversiones en el campo habilitado para dicho fin, como se ha mostrado en la presentación. El costo de control concurrente no hace variar el monto que ya está determinado en el expediente técnico, por lo cual no se requiere actualizar el monto del expediente técnico que ya se tenga aprobada la entidad. Lo que sí se requiere incorporar es ese costo menor al 2% en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿Las actividades de control concurrente tienen un rubro permanente en los registros de los formatos del Banco de Inversiones? ¿Eso o se deberá incluir dentro de otro rubro? Adelante, Carlos. Gracias, Vivian. Sí, como hemos visto en la presentación, en los formatos del aplicativo informático del Banco de Inversiones ya se ha implementado un campo para el registro del costo de control concurrente posterior al cálculo, del costo de inversión, el cual estará habilitado para que, dependiendo de la fase y del operador que tenga que hacer dicho registro, de hasta el 2%, ¿no?, de inversión estimado. Este campo está habilitado como en los formatos 7A, 7C, D, 7D, 7E, 8A y 8C. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta. En mi entidad hay un expediente técnico de un proyecto que ya está finalizando para su entrega. Sale más de 20 millones. ¿Se debe registrar el monto de control concurrente? Adelante. Gracias, Vivian. En este caso, si el proyecto fue declarado viable antes del 17 de noviembre del 2021, corresponde que se espere la solicitud de transferencia de la Contraloría General de la República para realizar el registro del costo de control concurrente. Si por el contrario el proyecto fue declarado viable después de dicha fecha, corresponde que se incorpore en la sección A del formato 8A del aplicativo informático del Banco de Inversiones. Gracias, Vivian. Gracias, Carlos. Vamos a continuar con las consultas y vamos a brindarle el pase ahora al señor Pedro Díez. Primera consulta, Pedro. ¿Cuál es la sanción a la entidad y o funcionario por incluir con la transferencia financiera de acuerdo a lo requerido por la Contraloría, de acuerdo a lo establecido en la Ley 31-358? Adelante, Pedro. Las sanciones están reguladas. Lo que hay es una comunicación del Sistema Nacional de Control de la entidad. Hay de responsabilidad administrativa a los funcionarios que son los responsables de llevar a cabo la transferencia. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Pedro. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no he previsto la disponibilidad presupuestal para el financiamiento del control concurrente en el marco de la Ley 31-358? ¿Cómo se financiaría si la obra ya está en ejecución y no ha sido considerada en el gasto en el estudio? Adelante, Pedro. En este caso, lo que debe realizar la entidad es evaluar los saldos presupuestales que tiene en el ejercicio para determinar si es efectivamente factible dentro del marco presupuestal que tiene la habilitación necesaria para la transferencia financiera a la Contraloría General de la República según el monto solicitado. En caso de que no se contara con los recursos, con el marco presupuestal que permita la transferencia financiera, lo que debe realizar la entidad es comunicarse a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Contraloría General de la República, informando la limitación con la que se cuenta y precisando además el cronograma de transferencia que debe realizar a lo largo de la ejecución de la inversión. En este caso debe preverse, debe emitirse también, adjuntarse la certificación, la previsión presupuestada para los siguientes años. Gracias, Vivi. Gracias, Pedro. Siguiente pregunta. En el caso de las actualizaciones de los montos de los proyectos a través de modificaciones en fase de inversión, ¿cómo se actualiza el 2% del monto destinado a la Contraloría? Nuevamente, la Contraloría solicitará mediante un oficio la diferencia del monto modificado. Adelante, Pedro. No, la transferencia es única. La variación en el monto de inversión no implica nuevas gestiones de transferencias financieras en función al monto actualizado. Gracias, Vivian. Gracias, Pedro. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el supervisor del costo de control concurrente y el supervisor de obra? Adelante.
El supervisor de obra es aquella empresa o especialista o persona natural contratada por la misma entidad para supervisar la ejecución de la obra. El supervisor que tiene a cargo o que está determinado dentro del costo del control concurrente es el supervisor del equipo de trabajo que realizará este control al proyecto o a la contratación respectiva. Como se menciona, este equipo de trabajo cuenta con un jefe de equipo, con un supervisor, con los especialistas respectivos, ya sean de la misma Contraloría o también especialistas específicamente contratados por la entidad. Gracias, Vivian. Gracias, Pedro. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a los expositores por haber resuelto las consultas realizadas durante el proceso de capacitación. Las preguntas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas con sus respectivas respuestas. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.